¿Qué tal, amigos? Seguimos, estamos en Andar. Había un comentario de Claudia Tesure que tiene razón. A veces uno lo dice en la vorágine de eh, verborrágica y no diferenciando y no teniendo algunos conceptos bien marcados en lo que son trabajadores bancarios o bancarios al dueño del banco, que es el banquero, que no es un tema menor. Adelante, Enrique Ortega Salinas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aprovecho a saludar a Claudia Tesure, que es una gran militante de las redes sociales. Hay varios a los que tendría que saludar, pero después me voy a olvidar de alguno y me va a pesar. Pero hoy en particular a Claudia, que siempre leo sus mensajes. No siempre trato siempre de responderle a todo el mundo. A ella le he respondido, pero a veces quedo en deuda con alguno porque lo digo sin soberbia, pero me llegan mensajes de muchos países, ¿no? Y a veces no es humanamente posible, pero aunque sea tarde, yo termino leyéndolos, siempre. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de Estados Unidos? Nos ponemos Pero al día. vos estás hablando, vos estás picando alto, alto y parejo, andás con... ¿Cómo te va con el tema este de la prensa alternativa? Título dame. O sea, bien, la gente de prensa alternativa es espectacular, allí confluyen periodistas de diferentes países. Estamos Clarita Gutiérrez y yo por parte de Uruguay, no sé si hay alguien más de Uruguay, desconozco, pero el Ah, problema que Clarita está también, tenemos, no sabía que Clarita estaba. sí, 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 acaba de integrarse. Ya qué bien. Clarita tiene una cultura impresionante. Pero estamos muy limitados porque YouTube es una empresa norteamericana. Y la verdad que la censura es impresionante. Creo que te comenté. Nosotros podemos en las redes sociales hacer un meme deseándole la muerte a Putin, pero está totalmente prohibido hacer un meme deseándole la muerte a Zelensky. No podemos mencionar a Rusia como palabra ni a Estados Unidos por el nombre, porque el bot de la red social, YouTube en ese caso, de inmediato capta la palabra y comienza a analizar si hablaste a favor o en contra. Si hablaste en contra, te desmonetizan. O sea que este canal de YouTube, que tiene que financiarse obviamente por la cantidad de visualizaciones que tiene cada video, es extorsionado económicamente. O sea, todos los que publiquen en YouTube son extorsionados de esa manera. No podemos mencionar palabras como muerte, como disparo. La otra vez para publicar un video que yo hice, eh, le ponían un asterisco en alguna vocal a la palabra para que el bot no la captara. No se puede hablar nada de la guerra entre Rusia y la OTAN, que vamos a entendernos, es incorrecto hablar de la guerra de Rusia contra Ucrania. Es Rusia contra la OTAN. Bien, la OTAN siempre ha triangulado sus guerras en Afganistán, en Irán, por donde busques, siempre triangularon sus guerras antes con la Unión Soviética y ahora con Rusia. Y también con China por intermedio de Taiwán. Como sea, la industria armamentista tiene que tener guerras para ser exitosa. Y hay toda una dictadura occidental con respecto a al derecho de información. Está absolutamente cercenado. No podemos publicar en YouTube ningún video que directa o indirectamente hable bien de Rusia. Por ejemplo, hace poco hubo una matanza de civiles, más de 20 civiles, por parte del ejército, creo que del sector nazi del ejército ucraniano. Eso no lo podemos publicar, pero no porque lo prohíba prensa alternativa, es que lo prohíbe YouTube. Y si alguien no me cree, que lea, que busque en Google las restricciones que tiene esta empresa, insisto, norteamericana. Entonces, el hecho es que de pronto, en este caso en Uruguay, muchos se armaron la película de que tenemos un pueblo agredido por Rusia que pretende restaurar el imperio que alguna vez fue, o lo que fue la Unión Soviética, y que son pobres palomitas de la paz, y que Zelensky es un héroe, como el personaje que interpretó cuando se dedicaba a ser actor en una serie televisiva. Pero los nazis están con él, no con Putin.
el batallón Azov, que aparte de la bandera de Ucrania, tiene de manera oficial una bandera con la esvástica, defiende a Zelensky. Y la población como Donetsk y Lugansk perdieron 4.000 personas, 14.000 personas asesinadas, pero no por rusos, sino por sus compatriotas nazis, pronazis y pro gobierno de Kiev de su propio país. Pero nada de esto se puede decir. Entonces, ¿qué puedes esperar que opine o cuál sea la opinión pública a nivel de nuestro continente si lo que escucha es solo una campana? A mi juicio, ambas partes están haciendo cosas negativas, pero cuando a mí se me cercena la posibilidad de enterarme o escuchar una de las dos campanas, ya comienzo a desconfiar de la campana que me están obligando a escuchar, la campana única. En toda guerra, la primera víctima siempre, la primera en caer es la verdad. Vivimos en medio de una guerra. Los medios, por ejemplo, no siempre bélica, sino y sobre todo informativa. La mayoría de los medios hegemónicos de desinformación, cada vez que se refieren a Venezuela, hablan del régimen de Nicolás Maduro. Y todos los días repiten la palabra régimen, 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 hasta que a muchos uruguayos, y repito, como he dicho siempre, de izquierda, se le pegó. Y ya asumieron, y muchos sin haber visitado nunca Venezuela. Yo puedo hablar con propiedad, porque yo estuve, no sé, perdí la cuenta de la cantidad de veces que estuve en Venezuela, y no de paseíto, no 2 o 3 veces. Pero ya se quedaron con toda esa campaña y no advierten que esta campaña cruda de información implica calumnias de todo tipo, calumnias descaradas. A veces mienten distorsionando un hecho que sucedió. En otras ocasiones mienten no informando de algo. ¿Bien? Y a veces editando lo que dijo una persona, pasando un fragmento que, separada del contenido, significa una cosa muy distinta a lo que quiso indicar la persona que hablaba. Hay varias maneras de mentir y estos medios son mucho más hábiles que los pocos medios de izquierda que hay en el continente. Chávez fundó, creo que se está celebrando en estos días justamente un aniversario, no sé si 14 años de Telesur. ¿Por qué creó Telesur? Para contrarrestar la guerra de información. ¿Perdón, cómo? 15 años. Mirá la guerra de información, me están comenzando a golpetear en la obra de al lado. Estuvieron todo el día en silencio, comienza el programa y ahora se les ocurre el golpeteo. La madre, en fin. Pero 15 años dijiste, perdón. Bien, bien. Están, creo que si no fue ayer, es hoy, que están celebrando el aniversario. Y yo lo que le digo a la gente es, no escuchen solo Telesur, porque van a escuchar una sola campana, van a tener una visión parcial de la realidad. Tampoco escuchen solo CNN. Y tengamos en cuenta que los principales medios de desinformación de Uruguay, los canales hegemónicos, normalmente son repetidoras de estas otras cadenas, porque los canales 4, 10 y 12 no tienen normalmente corresponsales, o sea, no tienen un corresponsal en Ucrania. Por dos motivos, además. Dime, perdón, ¿cómo? Por dos motivos, además. Dentro de Uruguay también lo hacen. Le es más fácil, le es un problema de abaratar costos. Toman la cosa, toman la información y no pasan laburo buscándola. ¿Cómo será la cosa que Jorge Gestoso, cuando trabajaba en CNN, recordemos que Jorge Gestoso es uruguayo, cuando trabajaba en CNN le hicieron una entrevista y dijo, se quejó de que en Uruguay incluso recortaban lo que les mandaba CNN. ¿Cómo sería la cosa que hasta recortaban para alinearlo con su postura ideológica lo que CNN le informaba? Y recuerdo que él dijo en ese momento, el periodismo está considerado el cuarto poder, pero en Uruguay es un poder de cuarta. Lo hizo porque estaba muy furioso con algún informe que él había enviado y se lo habían recortado porque perjudicaba a algún presidente de derecha.
Así que ya te repito, ¿cómo sería la cosa en Uruguay que recortaban lo que ven? Es como recortar algo que te llegue de la BBC de Londres, BBC de Londres, perdón, o el New York Times, o la radio Voz de América, ultrafascista financiada por la misma Casa Blanca. Bien, esto es oficial, no es una especulación mía. Entonces, y fíjate cómo fue criticada Telesur, ¿no? Porque era del gobierno venezolano. Ah, y la Voz de América, que está financiada por el gobierno norteamericano, ahí no decimos nada. Y como te he dicho muchas veces, le llaman régimen al gobierno de Nicolás Maduro, pero al de Iván Duque, felizmente en retirada, que es limítrofe, nunca lo denominaron de esa forma. Y allí han asesinado durante su régimen a 930 líderes sociales. No hablo de líderes políticos porque eso es cuenta aparte. ¿Bien? No hablo de guerrilleros desmovilizados, 27 asesinados el mes pasado, 21 en lo que va de este año. O sea que apunta a ser el doble que el año pasado. Espero que se frene con la asunción de Petro. Y ahí nadie habla de régimen. En Paraguay, donde el Partido Colorado, que es el partido que mantuvo a Alfredo Stroessner desde 1954 a 1989, con innumerables desaparecidos, torturados y ejecutados, y personas violadas, ahí nadie te habla de régimen cuando el Partido Colorado se mantiene comprando los votos en la vía pública para ganar las elecciones. Algo que yo cuando estuve en Paraguay, que estuve muchos años, no lograba entender. Digo, pero ¿cómo compras el voto? Le preguntaba a una chica allí que un día le pregunté, era una novia mía, ¿no? Digo, Erika, ¿y tú en qué trabajas? No, yo no trabajo solo cuando llegan las elecciones. Y después me dedico a estudiar y tal. Ah, ¿y qué haces en las elecciones? Compro votos. Digo, y tenía una cara de angelito y una vocecita niñada. Era chocante que te comentara que era corrupta, ¿no? Pero te lo comentaba como quien dice me había fumado cigarrillo, me parece que está por llover. Compro votos, me decía. Digo, ¿cómo que compras votos? Sí, el Partido Colorado me da dinero y yo lo administro. Y luego tengo que rendir cuenta de las personas a las cuales les compré el voto. Sí, pero ¿cómo lo compras? Nada, dice, normalmente son 50.000 guaraníes. Si la persona ya tiene otro nivel, le puedo ofrecer hasta 500.000. Digo, no la mandé al diablo en ese momento porque lo que quería era averiguar cómo era aquello, ¿no? Pero mira, para hacerte la corta, el Partido Colorado se mantiene en el poder en base a la corrupción, manteniendo en la miseria absoluta el 24%, casi la cuarta parte de su población, y en la pobreza mucho más de la mitad. Y solo una pequeña parte de la población vive en la opulencia, como en Uruguay. Y ahí nadie te habla de régimen. Nadie te habla de régimen. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto de la información, ¿no? No sé si querías acotar algo antes de comentarte algo de Estados Unidos. Algo similar de eso yo había dicho al comienzo que tenía que ver, yo pasé algunos videos de Rusia y algunos videos de Ecuador, la firma ahí, quizás si lo vas a tomar ahí la masacre que hubo y se habla muy poco en los canales uruguayos, la cantidad de gente movilizada y la masacre que hubo de gente asesinada, matada con bala limpia en Ecuador. Sí, sí. Y allí tampoco lo que no te van a decir los medios es que el problema de fondo que hizo explotar a Ecuador es la aplicación de la política neoliberal de Guillermo Lasso. Pero también yo me acuerdo lo que decía la Andresina, cuando le preguntaron sobre Mauricio Macri, antes que asumiera Mauricio Macri. Dice, cuando un pueblo decide poner a un empresario a cuidar el Estado, es lo mismo que poner a un zorro a que te cuide las gallinas en el gallinero. Sí, Hablaba claro. de un empresario acaudalado. No tiene nada de malo ser empresario, pero él se refería, todos conocemos a Luis Landricina y sabemos que es un pan de Dios, ¿no? Vive en Uruguay. Sí, es lo mejor que nos han regalado los argentinos es a Luis Landricina, ¿no? Un hombre sano, bueno, que no es poco decir. Él no se refería, obviamente, porque hay que compaginar esa frase con otras que él ha dicho, no se refería a cualquier empresario. Es muy bueno, ojalá tengamos más empresarios y más empresarios millonarios,
Él se refería a esa clase de empresarios al estilo de Guillermo Lazo en Ecuador, al estilo de Rosales en Venezuela, al estilo de Macri en Argentina, a ese tipo de gente, o de Mid en México es otro, ¿no? Contra ellos advertía. Entonces yo le digo a los ecuatorianos, ¿ustedes esperaban que un banquero que tiene la mayor parte de su fortuna en un paraíso fiscal, que formó parte de los Pandora Papers, una investigación realizada en la cual se le acusa de tener su fortuna oculta allí en ese paraíso fiscal, no fue una acusación de 2 o 3 o 4 periodistas, 600 periodistas de diferentes países lo acusaron, 600, ¿ya? ¿Cómo pueden esperar que una persona así vaya a tener sensibilidad social? Si la mayor parte, insisto, de su fortuna la tiene escondida para no pagar los impuestos en su propio país. El pobre quiere Dios rico. Ese es el problema. Miren lo que está pasando en Uruguay por haber votado, no sé si hoy dará el tiempo para tratarlo de Estados Unidos, pero esto es más importante, salió improvisado, por haber votado al candidato de la oligarquía. Teníamos a Daniel Martínez, teníamos a Luis Lacalle Pou. Daniel Martínez cometió un error garrafal e histórico, que fue tratar de ganar sin asustar a la derecha, con un discurso muy similar. No estoy acusando a Martínez de derechista, sino que era un discurso desprovisto de palabras como socialismo, ¿bien?, como lucha de clases, esos términos que espantan a la derecha, no, de eso no se puede hablar porque espantan los votos de la derecha, y en definitiva se creyó, y creyeron los de su equipo, que mostrándolo muy parecido a un candidato formal de la derecha, podríamos llegar a ganar. ¿Cuándo vamos a terminar? Casi prende en fuego a Graciela Villar cuando dijo oligarquía pueblo. Mira, mejor ejemplo que ese no hay. Con eso resumiste todo lo que yo quería decir. ¿Y queda alguna duda ahora de que esto era entre oligarquía y pueblo? Bueno, sí, a mí me queda duda. En realidad era Maya Oro pueblo. Sí, bueno, pero es lo mismo en definitiva, ¿no? Es lo mismo. Y fíjate lo que está sucediendo, ya estamos llegando a la mitad del periodo y les entró la desesperación, muy particularmente a los blancos, por, a ver cómo lo digo de la manera más fina posible y que no termine declarando en un juzgado, iría con gusto a un juzgado, ¿no? Digámoslo así, dentro del Partido Nacional hay un importante sector que tiene una sospechosa desesperación por vender las empresas públicas a gente de la cual yo sospecho les une un estrecho vínculo sentimental. Más fino y diplomático y cauteloso no puede ser. Están regalando a Antel por pedazos, la están debilitando y están entregándole a la competencia algo que a Antel le llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo y millones de dólares de inversión. El otro día alguien, qué pena no tomé en cuenta el nombre porque no pensaba, insisto, esto hoy está totalmente improvisado, no pensaba mencionarlo, pero alguien me dijo, yo soy del barrio tal, con gran esfuerzo, conseguí un local, compré el horno, instalé una panadería, me va muy bien, y me va tan bien que voy a llamar a otras personas de la competencia, les voy a regalar mi horno y el local para que ellos puedan competir conmigo. Y es exactamente lo que están haciendo con Antel. Pero no olvidemos que quien preside a Antel trabajó antes para una empresa privada, o sea, para la competencia, que quien dirige también la USEC también trabajó para la otra telefónica privada en un alto cargo gerencial. O sea, la calle trajo para dirigir a nuestra empresa de lujo, reconocida a nivel mundial como un ejemplo de telecomunicaciones, trajo para dirigirla a los adversarios de esta empresa. Y ahora, por intermedio del proyecto Neptuno, van por OCE. En el 2000... Antes que pase a OCE. ¿Vale? En el caso de Antel es un ejemplo a dos puntas. Es un ejemplo a nivel mundial
lo bien que funciona la empresa, pero es un ejemplo negativo porque a nivel mundial es estatal. Entonces, tampoco se puede mostrar mucho que es estatal y que esté funcionando tan bien. Hay un periodista de CNN que suele hablar de noticias económicas y vino a visitar Uruguay hace muchos años atrás. Ya gobernaba, era durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Y él visitó UTE, OCE y particularmente Antel. Y enfrente de Antel hizo una nota hablándole así a él directamente a su público, diciendo, no logro comprender cómo una empresa en manos del Estado funciona tan bien como esta. No era un periodista del diario Granma de Cuba, de Telesur de Venezuela, ¿ya? Era un periodista de CNN, asombrado de lo bien que funcionaba. Claro, si tú no robas, es fácil que funcione bien. Va a funcionar mal si aparte de robar, encima pones a dirigirlos a políticos fracasados. Aquel que no llegó a diputado o intendente, lo colocas ahí para darle un carguito y para hacerle favores a los amigos. Entonces así, cualquier empresa pública, si marcha bien, es de casualidad. Pero si hace las cosas de manera correcta, tiene que funcionar si tenés el monopolio. Y hay cosas que el neoliberalismo se niega a aceptar. Ellos quieren que todo esté en manos privadas para que funcione mejor. Pero ¿y por qué? Si lo que es, a ver, algunos servicios son esenciales para mí que se mantengan en la órbita pública porque son de todos nosotros. El agua potable es de cada uruguayo. La electricidad que surge de las represas es de cada uruguayo. Todo el espectro de telecomunicaciones, el territorio nos pertenece a Pedro, Juan, María y José, no solo a la oligarquía, le pertenece al más humilde de los uruguayos. ¿Y por qué este sector del Partido Nacional pretende entonces pasarlo a manos privadas? Por los negocios y por los negociados y para hacer favores. No busquemos la vuelta, no existe ninguna otra explicación, que no me vengan con el verso de la competencia, como que la competencia es algo sagrado y que va a hacer que todo funcione mejor. Si quieren competencia, que ellos mismos consigan la tecnología que consiguió Antel, que no le obliguen a Antel a regalar lo que ha sido el producto de su esfuerzo, de su ahorro, de su inversión y de su invención también, de su creatividad, de gente que estaba antes, por supuesto, dirigiendo esta empresa, ¿no? Y ahora te decía que por intermedio del proyecto Neptuno, dejemos de lado lo de Estados Unidos, esto es mucho más importante de trasladar a la gente, están tratando de, van por OCE. Para la gente más joven, en la década del entre el 90 y el 95 gobernó Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente. Y en aquel momento él intentó vender las empresas públicas por medio de la enajenación de la ley la ley de enajenación de los bienes públicos y tal, ¿no? La ciudadanía se levantó, juntó firmas, obligó a ir a las urnas y se le dijo que no con mayúsculas y letras góticas. Luego hubo otro intento con las telefónicas, creo que ya era el gobierno de Valle, si no me equivoco, me corriges, y también se trancó. O sea, los uruguayos se han expresado claramente de que no quieren que regalen la gallina de los huevos de oro o lo que otros han calificado como las joyas de la abuela. Porque gran parte del capital que logren los privados se va para afuera, no va a ser reinvertido en Uruguay. Sí, es posible que se pueda bajar alguna tarifa circunstancialmente hasta que ellos ya tengan el poder y pongan los precios que se les antoje. Pero hay que tener en cuenta que de estas empresas públicas sale dinero para rentas generales, que luego va para escuelas, para hospitales, para mejorar la caminería, las rutas, etcétera, etcétera. Para mejorar la salud, para mejorar la educación. O sea que no, sí, nos queda poco tiempo, ¿verdad? Y te decía... No era el tiempo. 400 millones de dólares pone Antel a las arcas del Estado. ¿Qué te parece? Mira si los privados nos van a aportar tanto. Pero además hay otra cosa que a lo que se diversifique el mercado,
Porque si habláramos de Estados Unidos, si habláramos de México, 126 millones de habitantes, sería otra historia, otro cantar. Si habláramos por lo menos de Ecuador con 17 millones, con Perú 33 millones, Colombia 50 millones, etcétera, etcétera, de habitantes, ¿no? Bueno, podría llegar a discutirse que en parte se pudiera hacer alguna concesión, pero hablamos de 3.750.000 personas. El barrio Caballito en Buenos Aires tiene más habitantes que Uruguay. A lo que voy es que el mercado no da para fraccionarlo de esa manera. El proyecto Neptuno fue presentado por una serie de empresas. Déjame recordar, una es ACEN. No critico a las empresas, ACEN ha hecho muchas cosas positivas y quien la dirige también, así que esto que quede claro, no es una crítica para esos empresarios. Está FAS, Cienza y hay otra empresa más. Ya en 2014 se habían presentado para hacer un proyecto a efecto de extraer agua en San José para abastecer, o sea, crear una planta en San José potabilizadora y abastecer a Montevideo. En aquel momento, de todas las propuestas, el proyecto Neptuno quedó en el último lugar por cuestiones técnicas y por cuestiones jurídicas. Y ahora lo han reflotado y están insistiendo con el proyecto Neptuno y quieren pasarlo a privados cuando el Estado tiene todo el poder de hacerlo por sí mismo. Nuevamente, esa desesperación por beneficiar al sector privado, que nos va a salir mucho más caro, porque ya hay estudios al respecto, ¿bien? O sea, a ver, Montevideo, para ser aclarado, se nutre actualmente de las aguas que sacan del río Santa Lucía, pero la idea es sacarla del río de la Plata y tener como una alternativa. O sea, la idea está bien, genial, pero si lo podemos hacer nosotros, ¿por qué complicarnos la vida? Y en todo quieren llevar esto a nivel privado como hicieron con el tema del puerto. Con el puerto es vergonzoso. Recordemos que la ley exigía para hacer ese negociado que hicieron un informe de la Asociación Nacional de Puertos, por ley. Y ese informe se presentó, sí, se presentó un mes después de haberse firmado. Ahora la justicia ya tiene en sus manos el expediente y lo determinará. Pero hay contradicciones entre lo que ha declarado Heber y lo que ha declarado públicamente la calle con respecto a lo que fue eso. La calle insiste en decir que esto se hizo para evitar una demanda de 1.500 millones de dólares y que además esta empresa va a invertir 400 y pico de millones de dólares. O sea, sí, contado así está genial. Te salvaste de 1.500 por un lado y de 400 y a la vez aportan 430 o algo así en inversiones. Pero ¿quiénes dijeron que teníamos el juicio perdido? Los abogados de Catón Natín. ¿Quién era uno de los abogados? Augusto Durán Martínez, quien integra el comité de ética del mismo Partido Nacional. Pero curro a curro, mira esto. Por un lado, trabaja o trabajó, no sé si actualmente, para Catón Natín. Bien. Por otra parte, integrante del comité de ética del Partido Nacional. Y por otra parte, el año pasado, este mismo gobierno, la OCE, el directorio, lo contrató como experto para que hiciera un informe sobre todo esto que hemos estado hablando, del proyecto Neptuno y tal. O sea que encima le pagan extra. ¿Te das cuenta cómo los blancos son hábiles para contratarse a sí mismos? Haceme un informe sobre esto, sobre aquello otro, en fin. Mira, pero es más, yo no conozco a ningún blanco que no se meta en el Partido Nacional porque sabe que allí va a tener más futuro económico. No niego de que haya alguno vocacional por ahí, pero está medio Al- desubicado, a no la, saben la- qué partido se la- está metiendo. a la Perdón. diputada Alonso no le fue bien. Y- Esa es otra historia, más complicada, ¿no? Pero mira, normalmente el que se mete al Partido Nacional se mete porque sabe que allí está el poder.
es el partido de la oligarquía, es el partido de los poderosos. Allí no llegas siendo pobre, porque sos un paria para ellos. Es el partido de las naricitas respingadas, de aquel que si le duele una muela, no se atiende en Uruguay, se va a Miami. ¿Bien? Son los de piel blanquita y gustos refinados, como los definía Chávez. Y eso es lo que votamos. Bueno, llegó el momento, uruguayas y uruguayos, de despertarse, de espabilarse un poquitito. Ya hemos pasado la mitad de este infierno, de los mejores 5 años de la vida que nos prometieron, y afilemos, o mejor dicho, preparémonos para las próximas. Pero antes hay algo urgente: defender con uñas y dientes el patrimonio nacional antes que lo vendan, por no decir que lo regalan. ¿Nos vemos el jueves? No, porque vos sabés que Vale. me parece Yo sufrí que... inafinencia verbal, si quieres hablo 4 No, horas. Clarita ya está preparada por ahí. No, pero me queda algo importante que no lo dijiste, A ver. porque hablaste de la gente del partido, algunos blancos que se meten ahí, y que terminan, no se van a arreglar los dientes acá, sino que van a Miami. También tenemos al general Es, que cobra 200 y pico mil pesos de jubilación, 200 y pico mil pesos más ahí, además tiene casa por allá también, ¿eh? bueno, que él junto con la esposa, que también es ministra, por ser su esposa, justamente, si no, no llegaría ni a portera del ministerio. No hablé de eh, portera porque está el Instituto Nacional de Colonización con el tema de las porteras. Ah, vos hablás de la otra portera. Yo me equivoqué. Yo me entre metí en el ambos tienen campo. como 22 millones de dólares. Detrás de Sartori, que tiene, creo que eran como 90, ¿no? Pobre gente, trabajadora, humilde, en fin. Eh, Sartori tiene algo más medio escondido porque no quiso declarar. No seas defensor de Sartori. Dijiste 90, pero hay uno tanto que no sabemos cuánto es, porque la señora también está. pero es la ventaja de tener una esposa rusa, ¿no? Yo voy a ver si me caso con alguna china, alguna rusa o algo por el estilo. Cuando me llamen de impositiva, de todos esos lugares medios escabrosos, les digo, no, hablen con mi señora, ¿dónde está? Y en Escandinavia. Uno se En puede fin. reír y lo hace con una chanza porque me dan ganas de llorar, Y porque bueno, hay mucha gente pobre que votó a Manini Ríos creyéndose la patillita y mucha gente fiel, trabajadora, honesta, que pensó que iba a actuar de determinada manera el general Manini Ríos y actuó como actuó. Ese tipo de nadie ha gente que... practicado tanto el nepotismo, el acomodo, el dedazo, el tarjetazo como Guido Manini Ríos. Una persona que no tiene dignidad ninguna, no tiene honor, no tiene principios, es una vergüenza, o sea, da vergüenza ajena cada cosa que hace y cada cosa que dice. Eh, a veces lo que dice no es tan malo, pero lo que hace va en contradicción. ¿Cuánto hablaron ellos en contra del acomodo político? Y no existe, creo que han superado en el acomodo a los blancos, de meter gente en la administración pública solo por militancia política. Bueno, no creo que lo hayan superado, pero ahí están, en un digno lugar cabeza a cabeza con el herrerismo. Olvídate de ver la capacidad, la trayectoria y la honestidad de las personas. Lo que les importa es que aquel trajo 4 votos, aquel trajo 15, aquel trajo 200 y hay que acomodarlos de alguna manera. Y si no te consigo un puesto, no importa, hay una licitación, te paso toda la información. Si no te consigo un puesto en el gobierno, te encargo algún informecito o te nombro asesor. ¡Ah! Si uno Esa tuviera palabra figura en todos lados. si uno tuviera el poder como para decir se terminó la joda en este país, porque este país podría andar fabuloso si cortáramos algunas cosas, algunas cosas. Yo me enojé mucho con el Frente Amplio porque no derogó en tiempo y forma aquello de la partida de prensa en el Palacio Legislativo. Era algo ominoso, era algo vergonzoso. Ganaban tremendo sueldo extra y no tenían por qué rendir de que compraron tales o además cuántas publicaciones hay en Uruguay diarias como para que se justifique un gasto de 1000 y pico de dólares. Pero hay que entrar a cortar esas cosas. Asesores, tenés asesores, muy bien. Tenés que rendirme, si yo soy el ministro, no sé, de Economía, todos los meses un informe escrito donde me digas, cualquiera sea tu cargo, qué asesores tienes, cuánto les pagas y qué informes realizaron, para calcular cuántas horas pudieron haber dedicado a esos informes y si se justifica que ganen 200, 300 mil pesos por mes por ir de visita a tomarse un café cada tanto
con un ministro o con un director. Eso es un curro tremendo con el cual tenemos que terminar. Otra cosa con la que yo terminaría es con el tema de los autos oficiales, salvo, por supuesto que hay lugares donde, a ver, el ministro del Interior tiene que tener un auto oficial y con guardaespaldas, por supuesto que sí. De hecho, ponele un auto a cada ministro, no hay problema ninguno. Pero hay directores de medio pelo que usan el vehículo oficial solo para ir a su casa y dar sus vueltas particulares. ¿No te acordás que iba uno a Punta del Este? ¿Sí? No me acuerdo el nombre ahora, que iba... Todos. Dime alguno que no No, vaya. no, yo no digo por eso que vaya. Saltó hace poco, sí, el caso ese. Un caso que vivía acá en El Montevideo, ministro de pero iba... Relaciones Exteriores. Exactamente, usted lo ha dicho, exactamente. El ministro Bustillo era. ¿Te acuerdas que no había manera que lo pudiera decir para qué era que iba todos los días a Punta del Este? O día por medio y tenía el domingo. Que él viva allí. Pero a ver, yo a lo que voy es, porque alguien me podrá decir, bueno, pero es una persona sumamente ocupada, démosle un vehículo para que vaya rápido, creo que tiene una casa en Punta del Este, y regrese cuando tenga que regresar. Sí, pero justamente para eso le pagamos uno de los mejores sueldos del país, que vaya en su propio vehículo, que se pague el mismo el combustible, y no lo digo solo por Bustillo, no lo digo solo por Bustillo, lo digo por todos. Yo sería muy crápula como presidente, porque aquel que se tome un café, se lo va a tener que pagar de su bolsillo. Ah, no, vos te echan, vos no vas a llegar nunca, escuchame. No, a mí me dan un golpe de Bustillo se pagó unas milanesas que le costaron como 3.000 pesos cada una y vos lo querés echar ya antes que entre. A vos no te vota nadie. No, hay algo que tengo clarísimo que no puedo hacer cuando regrese a Uruguay. Este año voy a volver. Lo que no voy a hacer jamás, porque sería un error tremendo para mis finanzas, es invitar a desayunar a la flaca Arbeleche, de ninguna manera. Porque te sale un ojo de la cara invitarla. Nos vemos, chao. No ve. Hasta el jueves que viene. Mira, Antes que nos manden al juzgado a los dos. Sí, ya vino el patrullero y atrás se siente de fondo. Ahí viene a buscarme, me voy, suerte. Se va.